Buenas, Serafín. En primer Buenas, lugar, Juan Antonio. muchas gracias por aceptar esta entrevista. Es un placer. Eres el primero al que vamos a entrevistar. Bueno. Y para nosotros es un placer. Y bueno, ¿por qué decidiste ser cura? Es una pregunta directísima y buenísima para empezar, ¿verdad? El ser cura no es un trabajo, aunque sí tienes muchísimo trabajo. Ser cura es una vocación de entregar tu vida pues, a la gente, entregar tu vida a la Iglesia, al Señor y a la gente. Por eso mismo pues, decidí ser sacerdote. Hace ya muchos años, por circunstancias de la vida, no pude dar ese paso hasta hace relativamente muy poco tiempo, como bien sabes, pero la finalidad y lo que me motivó fue eso, entregar la vida para siempre. Es un compromiso como el matrimonio. El matrimonio, el marido se entrega a la mujer al marido, a la familia. El sacerdote se entrega, da su vida por todo el mundo, a ejemplo de Jesucristo, que es el buen pastor y es el ejemplo para nosotros y para todo cristiano. Aunque no lo ejercieras desde joven, ¿lo tenías claro que querías ser cura desde bien joven? No, no, ni mucho menos. Yo tenía claro lo que tenía que hacer y lo hice. En poco tiempo seremos compañeros, tú y yo. Por los estudios que hice, lo mismo que tú estás haciendo, tú también haces ADE, yo hice Relaciones Industriales Internacionales también, aparte de Derecho, y no tenía claro, ni muchísimo menos, no se me había pasado por la cabeza. Fue un poquito antes de terminar la carrera, Derecho, cuando empecé a sentir. Yo creía que aquello era pues imaginaciones mías, bueno, me gustaba por el ambiente en el que me movía, grupos, movimientos eclesiales, pero no se me había pasado nunca por la cabeza el ser sacerdote. De hecho, yo tuve una relación durante años y yo creía desde siempre que mi vida iba por otros derroteros muy distintos al sacerdocio, por el matrimonio concretamente. Pero bueno, el Señor se puso en medio, empezó a llamar, yo empecé a resistirme hasta que llegó un momento que vencí la resistencia y no fue fácil. Vamos a hablar ahora, si te parece, un poco del pueblo. Me gustaría que vieras este vídeo. Está grabando ya, ¿no? Ay, miradla por última vez. Ya tiene que haber caído hace muchos años. Fuera. Cada zona tenía, eso sí, Pedrín. Las lozas, tengo que cogerlo. Las lozas. ¿Qué le parece? Vamos a ver, ese monumento yo me enteré después de haber pues, realizado esa demolición, que precisamente fue una orden motivada por la Ley de Memoria Histórica, las leyes hay que respetarlas. Ese monumento simbolizaba y representaba un momento de nuestra historia. Yo soy muy claro, soy sacerdote, pero soy muy claro y me voy a mojar. Me voy a mojar. La historia, por muchos monumentos que se quiten, por muchos nombres de calles que se borren, la historia permanece. La historia permanece. Yo no estoy defendiendo un momento de la historia de España, no me meto en política como sacerdote y la Iglesia no se puede meter, no nos debemos meter en política, pero por muchos, como he dicho antes, monumentos que se quiten y calles o nombres de calles que se borren, la historia permanece. Y permanece, y es bueno que la recordemos y que la sepamos, y que conozcamos realmente la historia. No que la manipulemos, sino que la conozcamos para no caer en los errores anteriores. Es diferente, ¿no? Conocerla y reconocerla y de alguna manera pues reconocerla para bien y exaltarla. ¿No entiende que son cosas diferentes? ¿Que podemos conocerla sin necesidad de exaltarla con símbolos como ese? Podemos reconocer. Ese símbolo se hizo en una época determinada, o se puso, o se construyó en un momento, como en tantos sitios de España, en un momento determinado. Precisamente no fue la Iglesia quien lo puso, fue el ayuntamiento, según me explicaron en el obispado, que a su vez se informaron en el arzobispado de Sevilla. Fue en un momento histórico y lo puso precisamente el ayuntamiento
y la formación política, la organización política, la Falange concretamente, que regía, que gobernaba, que existía en aquellos momentos. El remover cosas del pasado, remover, no conocer, sino remover, eso no nos conduce a ningún sitio. Le iba a preguntar más adelante por qué le parecía la exhumación de Franco, pero creo que esta respuesta también vale para eso, ¿no? ¿Por qué remover el pasado? ¿Por qué? ¿A qué nos lleva? ¿Qué sale ganando España? Y ya me estoy metiendo en terrenos resbaladizos, y como sacerdote no debo hacerlo. Pero ¿qué sale ganando España con ese hecho y con otro? ¿Qué sale ganando España, aparte de la división? Vamos a dejar, pues, esa herida que estaba cicatrizada, motivada por la guerra civil, una guerra fratricida. Vamos a dejar, pues, que siga cicatrizando. Estaba cerrada. ¿Por qué la abrimos? ¿Por qué la abrimos? Claro, hay muchos, ¿no?, que piensan que un dictador no debe de estar en un mausoleo y no debe de estar exaltado de esa forma en una democracia como la actual. Eso son cuestiones cuestiones de los políticos y cuestiones de la justicia. Hay procedimientos abiertos con la familia de Franco, hay procedimientos, hay una serie de historias que tú conoces también, Sí, hablando de justicia, Serafín, y volviendo al caso de aquí, tú mismo recordabas que la cruz se derrumbó en base a la ley de memoria histórica que aprobó el Parlamento andaluz. Entonces, si fue en base a una ley y como dijimos es algo que ampara la legislación, ¿por qué los abogados cristianos denuncian al Ayuntamiento de Cueva del Becerro? No sé, porque no he leído ninguna demanda, ninguna denuncia de los abogados cristianos. No tengo ni idea. ¿En base a qué? No tengo conocimiento, no tengo elementos de juicio para decirte, pues mira, pueden tener razón o puede ser que no la tengan. Es que no lo sé. Y hablando del ayuntamiento, ¿qué te parece que el alcalde que hay ahora no quiera, por ejemplo, llevar la vara en las procesiones? Hay que respetar la libertad de cada uno. Es cierto que un representante público representa a todos los ciudadanos. Yo ahí hay que respetar la conciencia de cada uno. Cuando entras aquí un fin de semana a una misa y ves que la mayoría de personas son gente mayores, ¿qué piensas por qué la Iglesia no es capaz de conectar con la juventud? ¿Es la Iglesia algo del pasado? No, ten en cuenta que la Iglesia lleva 21 siglos de historia. ¿Qué organización o qué institución se mantiene durante tantísimo tiempo? Juan Antonio, dime un partido político, un sindicato, una asociación cultural, algo que se haya mantenido durante 21 siglos. La Iglesia no es del pasado porque Jesucristo no es del pasado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La Iglesia, por tanto, es la misma ayer, hoy y siempre. Tenemos que hacer un examen de conciencia. Yo lo pienso y lo he comentado en algunas ocasiones, incluso con compañeros sacerdotes. Tenemos que hacer examen de conciencia, nos tenemos que sentar. Pero no solamente a los sacerdotes, a nivel de papa, obispos, cardenales, sacerdotes, a nivel de laico, a nivel de pueblo, a nivel de cristianos, todos nos tenemos que sentar y hacer, como te decía, un examen de conciencia, no echando balones fuera, sino examinándonos, por ejemplo, como se hizo en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II se examinó en profundidad a la Iglesia. La Iglesia adestra, es decir, la Iglesia fuera, cómo estamos situados en el mundo, y la Iglesia adintra, cómo estamos por dentro. ¿Qué estamos haciendo? Que tenemos que cambiar. Como tú bien dices, que no llegamos, que no conectamos. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué crees que debéis hacer? ¿Qué debemos hacer para conectar más con la gente? Quizás cambiar el lenguaje, quizás cambiarnos nosotros mismos, empezando por los sacerdotes, mirarnos por dentro y decir, bueno, ¿cómo estoy llevando
el mensaje de Jesucristo a la gente. Primero, cómo es mi vida. ¿Qué testimonio estoy dando yo como sacerdote? Hablo por mí. ¿Qué testimonio estoy dando yo como sacerdote? Porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Primero por dentro, yo lo digo aquí, muchas veces en la parroquia. ¿Qué imagen estoy dando? Y segundo, oye, en la comunidad, aquí, a nivel de base, vamos a decirlo así, ¿qué tenemos que cambiar aquí para llegar a la gente? ¿Qué tenemos que cambiar? Tú me lo preguntas, quizás el lenguaje, el testimonio que damos todos. La parroquia es una familia, por ejemplo. La parroquia es como el ayuntamiento, la primera instancia para los fieles. En la parroquia tenemos que hacer, en esta parroquia y en todas, tenemos que hacer realidad lo que nos dijo Jesucristo. Jesús en cierta ocasión pidió al Padre en esa oración hermosísima, profundísima, esa oración sacerdotal: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Que creamos realmente una familia, empezando por las parroquias, en la iglesia. Que la gente nos vea realmente como familia, una familia donde hay de todo, y por supuesto hay disensiones, hay problemillas, pero que seamos capaces de resolver esos problemillas con amor, con mucho respeto, pero que la gente nos vea que caminamos realmente unidos como familia, y que como familia nos esforcemos en hacer presente el mensaje de Jesucristo, el mensaje cuyo centro es el amor. Serafín, yo hablando con la gente joven, pocos tienen la palabra de Dios y tienen ese mensaje que usted considera la Iglesia dentro de ellos. En cambio, sí hay muchos que consideran, por ejemplo, que creen en San Antonio, en cambio no creen en la Iglesia, que creen que existió Jesús, pero no creen en la Iglesia. ¿Qué te parece todas estas formas de creer? Que tienes razón. Y eso es una asignatura pendiente que tenemos nosotros. Tienes razón. Yo puedo tirar balones fuera, decir, bueno, es que falta de formación, es que no. Pero es que la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es nuestra porque quizás no sabemos transmitir, por ejemplo, que la Iglesia y Jesucristo son uno, que no podemos separar a la Iglesia por un lado y a Jesucristo por otro. La gente es muy generosa, la gente, y sobre todo la gente joven, es muy solidaria y muy generosa. De por sí, Cuevas del Becerro es muy generosa. La gente, por ejemplo, dice Cáritas, y qué bien, la gente se vuelca, cuestiones sociales. Pero la gente ve a Cáritas, por ejemplo, como un apéndice de la Iglesia. Y Cáritas no es un apéndice de la Iglesia, es Iglesia. La Iglesia no puede ir aparte de Jesucristo, porque la Iglesia es Jesucristo y Jesucristo es la Iglesia. Decimos en la Escritura que la Iglesia es la esposa de Cristo. La esposa siempre tiene que ir unida y de la mano a su esposo y el esposo a la esposa. Eso es una asignatura, como te decía antes, pendiente que tenemos. El saber transmitir lo que te acabo de decir. El saber transmitir, pero saberlo transmitir con hechos. Decirle a la gente, oye, a través de San Antonio, que lo tenemos ahí detrás, San Antonio fue otro Cristo. Y San Antonio vivió en la Iglesia, no al margen de la Iglesia, se sintió Iglesia, parte de la Iglesia, con la vocación y el carisma que el Señor le regaló. Pero se sintió Iglesia, hizo presente en su momento, en su vida y entre la gente que lo rodeaba, hizo presente a la Iglesia, por tanto hizo presente a Jesucristo. Lo dejamos un poco ahí, me gustaría hablar ahora del papel de la mujer en la Iglesia. Sí. ¿Por qué las mujeres no pueden ser curas? Es una buena pregunta. Y te digo la verdad, cuando íbamos de campaña, yo no sé ahora, pero cuando íbamos de campaña vocacional, la campaña vocacional en el seminario, o la campaña del seminario, mejor dicho, suspendíamos las clases durante una semana, 7 o 8 días, y nos íbamos a los pueblos, nos íbamos a recorrer toda la diócesis. Por las mañanas íbamos a colegios e institutos y por la tarde a las parroquias, a visitar grupos, a visitar y otras cosas. Y la pregunta que siempre salía era esa. ¿Por qué? Y otras cosas. Pero la pregunta del millón era esa. ¿Por qué la mujer no puede ser sacerdote? Mira, Jesucristo, y me vas a perdonar, y me vaya a perdonar, Jesucristo realmente, humanamente hablando, fue un revolucionario. Humanamente hablando, fue un revolucionario.
Jesucristo, por ejemplo, no vino a abolir la ley, pero sí vino a perfeccionarla. No vino a abolir, por ejemplo, la institución sagrada del sábado, pero Él puso en el centro de la ley judía a la persona, la ley judía y su ley, a la persona, el amor a la persona. Él pudo elegir a una mujer para que formara parte de ese grupo íntimo que Él eligió, porque la elección partió de Él, como Él sigue eligiendo a chavales o no tan chavales, y a mujeres, a chavalas, a chicas, para ser sacerdotes, para ser religiosas o para casarse. ¿Por qué no la eligió? Esa fue su voluntad. Esa fue su voluntad. Y durante 21 siglos nunca ha habido una sacerdotisa. Nunca. Una diaconisa, si no recuerdo mal, sí, diaconisa. Pero sacerdotisa, ya hace ya muchísimos siglos. Pero sacerdotisa no. Él llamó a los que quiso y nosotros tenemos que ser fieles a la voluntad del Señor. ¿Por qué llamó Él a los que quiso? Se refiere a los apóstoles, supongo. A los apóstoles, exactamente. Llamó a hombres nada más. Llamó a hombres. Pudo elegir, pudo llamar a alguna mujer, por supuesto. Pero ¿cuál es la relación en que todos los hombres sean apóstoles y que las mujeres no puedan ser curas? Pues mira, ojalá Jesucristo apareciera por aquella puerta y se lo podrías preguntar. Pero da la casualidad que no es posible. ¿Por qué dice usted que si los apóstoles son hombres, los curas tienen que ser hombres también? Es que no lo entiendo. Porque los apóstoles fueron hombres, eligieron exclusivamente a hombres. Cuidado, la mujer ocupa en la Iglesia un lugar relevantísimo, muy relevante. Ten en cuenta, por ejemplo, antes esto era impensable, antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha avanzado a paso agigantado. La mujer, por ejemplo, y aquí en la parroquia hay ejemplos, la mujer, por ejemplo, puede ser ministra extraordinaria de la comunión. Antes, ni siquiera los laicos podían subir aquí al presbiterio. ¿Cree usted que Ahora seguirá sí. avanzando y algún día podrán ser curas? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Ahí no te puedo decir ni que sí ni que no. Yo te puedo decir lo que hay actualmente. Y lo que ha habido durante 21 siglos. No hablamos de un siglo, Juan Antonio, ni hablamos de 10 años, de 50. No. Hablamos de 21 siglos. Nunca. Y el Papa ha dicho que no. El Papa ha dicho que no. El Papa Francisco ha dicho tajantemente que no. ¿Por qué? Porque nuestro modelo es Jesucristo. Y Jesús, como te he dicho antes, eligió a los que quiso. Y eligió a hombres nada más. Y por la tradición, por esa tradición, la fuente de la revelación es la Escritura, Sagrada Escritura. Y la tradición, y por tradición, fuente de la revelación, pues solamente se ordenan sacerdotes hombres. Entonces, ¿llegará el momento en que se ordene alguna mujer? Pues no lo sabemos. A lo mejor sí o a lo mejor seguimos. El Papa Francisco dice que no. Entonces nos tenemos que... Si Jesús solo eligió a hombres, ¿cómo dice que Jesús pone a la mujer en un papel central en la vida judía? Mira cuando hay... Totalmente. Fíjate, por ejemplo, en el Evangelio del domingo, que no lo vamos a proclamar aquí. Vamos a proclamar otro, puedes elegir. El Evangelio, por ejemplo, de la samaritana. Un judío y una samaritana, un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, y sobre todo un judío y una samaritana, es que no podían hablar. No podían hablar. Sin embargo, Jesús espera, no es que se para porque encuentra ya una mujer, sino que espera en ese pozo a esa mujer y se pone a hablar con ella. Ponerse a hablar con ella es decirle, tú eres igual que yo. Tú eres igual que yo. En ese momento y en otros muchos ejemplos que nos da la Escritura, Jesús le devuelve a la mujer, como te he dicho antes, esa dignidad que había perdido, que le habían arrebatado la sociedad, el mundo. Jesús hizo igual a la mujer. La mujer es igual que el hombre. Ahora hay mucha polémica y manifestaciones sobre la igualdad del hombre y la mujer. Pero esto ya lo teníamos hace 21 siglos con Jesucristo. El hombre y la mujer son iguales, igual dignidad,
igual dignidad, los mismos derechos debe tener el hombre y la mujer. Y eso lo reconoció Jesucristo hace 21 siglos, Juan Antonio. Sí, bueno, pero usted que también ha ¿Cuánto? estudiado Derecho, Serafín, sabe que aunque la ley goce de los mismos derechos, en la realidad no es así. Está la brecha salarial, está la violencia de género. Bueno, pues, oye, vamos a atajar eso. Entonces ya no es son cuestión. iguales. No son iguales. Sí son, la dignidad es la misma y deben tener los mismos derechos. Jesucristo, yo te hablo como sacerdote, te hablo como cristiano, como sacerdote. Jesucristo así lo manifestó y así lo quiso. Ahora, el hombre ha podido hacer. El hombre ha podido hacer lo que le ha venido en gana. Tú estudias Derecho y sabes, por ejemplo, que efectivamente tienes razón. Hasta el año 75, la mujer debía pedir autorización al marido para realizar determinados actos. Una compraventa, etcétera, etcétera. Abres una cuenta corriente, ¿vale? Pero eso es cuestión del hombre. Eso es cuestión del hombre. ¿Esas cosas hay que atajarlas? Sí. Esas cuestiones son políticas y me va a perdonar que no. Vamos con otro tema, Serafín. Vamos. Mira, ¿cree usted que la Iglesia avanzará al punto que algún día case o celebre una ceremonia de contracción de matrimonio entre homosexuales? La Iglesia acoge a todo el mundo, Juan Antonio. La Iglesia no hace acepción de personas, porque Jesucristo no hacía acepción de personas. Acoge a todo el mundo. Acoge a un heterosexual y acoge a un homosexual. Y la Iglesia no condena la homosexualidad, no condena a la persona. Rechaza el homosexualismo, que es distinto. El homosexualismo es la realización, pues, de tener relaciones condena a la sexuales. persona cuando establece que condena. ser homosexual es un pecado, ¿no? No, vamos a hablar con propiedad. Tenemos que acostumbrarnos, Juan Antonio, a hablar con propiedad. La homosexualidad no es un pecado. Una orientación, una situación que tiene una persona. El pecado, tú que hablas de pecado, lo que rechaza la Iglesia, como te he dicho antes, no es la homosexualidad. No te rechaza a ti, no me rechaza a mí, no rechaza a la persona homosexual, no la rechaza. Lo que sí rechaza es las relaciones homosexuales, que es lo que se llama el homosexualismo. ¿Cuál es la diferencia? Eso es. ¿Cuál es la diferencia? Tú puedes tener una orientación sexual, pero no debes tener relaciones sexuales con un hombre o, en el caso de una mujer, con una mujer. Eso es lo que la Iglesia rechaza. No rechaza al homosexual, ni muchísimo menos. Lo acoge. De hecho, hace tiempo, y te puedo decir nombre y apellido, hace tiempo, don Antonio Dorado, que fue obispo de Málaga, estoy hablando hace mucho tiempo, puso a un sacerdote, quiero recordar que era Antonio Sosa, en una organización de gays y lesbianas de Málaga, para que, llevara a los gays y lesbianas que son cristianos. Entonces, ahí tienes la prueba de que la Iglesia no rechaza, sino que acoge. Pero en cambio Ahora, no los casa. Bueno, es que la Iglesia no debe casar. ¿Por qué? Pues porque un matrimonio, tal como lo entiende la Iglesia, es un consorcio de vida permanente entre hombre y mujer. La Iglesia tiene, vamos a decirlo así claramente, tiene sus reglas de juego. Igual que la sociedad civil tiene sus reglas de juego. En la sociedad civil, a lo mejor tú te dedicas o llevas, la sociedad civil permite pues el divorcio. La sociedad civil permite el matrimonio homosexual. La sociedad civil permite, la administración permite eso. No son reglas que hay que respetar. Y la Iglesia respeta, no comparte. La Iglesia también tiene sus reglas de juego. ¿La vida eterna, Serafín, es solo para los cristianos o es para todos? La vida eterna es para todos. Te voy a contar un caso que me pasó en Melilla, recién llegado. Sabes que estuve 3 años allí, en Melilla, en una parroquia, como vicario parroquial en 2 parroquias, capellán en un colegio, en La Salle, y también, como te acabo de decir, fuera de cámara, dando clases en la Facultad de Educación. Bien, pues todos los días íbamos un grupo de gente de la parroquia, íbamos a tomar café a una cafetería. La cafetería era propiedad de unos musulmanes.
Y ya cuando tuvimos confianza, uno de los camareros musulmanes, sabiendo que yo era lo que soy, sacerdote, prácticamente me hizo esta pregunta: ¿nosotros nos salvaremos según ustedes? Y yo les dije lo siguiente: mira, tú eres musulmán, ¿verdad? Yo sí. Pues mira, practica bien tu fe. Procura practicar y vivir los 5 pilares del Islam. Procura ser un buen musulmán. En la medida en que seas un buen musulmán, y perdóname por lo que te voy a decir, se lo dije así, en la medida en que seas un buen musulmán, practiques tu fe, te preocupes por los demás, te vas a aproximar a aquel que nos salva, que para mí es Jesucristo. ¿Tú te puedes salvar como musulmán? Por supuesto que sí. ¿Un budista se puede salvar? Por supuesto que sí. ¿Y alguien que no actúa bien, se puede salvar o ese no? Ahí ya estamos entrando en un terreno rebaladizo, porque me estás haciendo preguntas y nosotros no somos juez. Es muy fácil. O sea, según la Iglesia, todos y absolutamente todos toda la gente se va a resucitar, o no toda la gente, sino solo aquellos que den amor. Juan Antonio, la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? El amor es lo más importante. Ten en cuenta que el decálogo, los 10 mandamientos que Dios da a Moisés en el Sinaí, esos 10 mandamientos que Jesús completa, perfecciona, se resumen en 2. Ama a Dios sobre todas las cosas, pero no puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo, porque en tu prójimo está Dios. Por eso yo digo muchas veces en las misas de funeral y cuando tengo la oportunidad, por un evangelio, por una palabra que acabamos de escuchar, oye, no perdamos el tiempo en ponernos las zancadillas unos a otros. Aprovechemos el tiempo haciendo todo el bien que podamos, porque lo único que te van a preguntar cuando llegues allí es ¿cuánto has amado? Al final de la vida, nos decía San Juan de la Cruz, nos van a examinar de una cosa nada más, del amor. Ama todo lo que puedes, ama todo lo que puedas y ábrete al misterio de Dios, ábrete. Hablábamos antes, Serafín, hablaba usted de los sacerdotes que deberían de hacerse una especie de examen de conciencia para evaluar lo digo por mí, vamos. La deriva que toma la Iglesia. Yo le quería trasladar a otro tema. Examen de conciencia es el nombre de un documental que yo he visto en Netflix, que da testimonio de todos aquellos casos de pederastia dentro de la Iglesia. Y lo que viene a decir es que hoy día la Iglesia no investiga, la Iglesia no intenta desviar el foco para que eso de alguna manera no salga a la luz. Has dicho algo, hoy en día, y precisamente hoy en día es todo lo contrario. Si has escuchado la cantidad de declaraciones que ha hecho el Papa y obispos, muchos obispos, no van por ahí los tiros, vamos a decirlo así en plan no van por ahí los tiros. La Iglesia es tan empeñada, porque el Papa se empeña como cabeza, como vicario de Cristo, en investigar absolutamente todo. Tolerancia, dice el Papa, en este aspecto y en otro, tolerancia cero. Colaboración con la justicia total y absoluta. Fíjate, he sacado este tema. Efectivamente, ¿la Iglesia ha cometido errores? Por supuesto que sí, claro que sí. No la Iglesia como institución, sino los hombres responsables. Claro que se han cometido errores. Incluso la Iglesia como institución, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia como institución que respalda durante 40 años el régimen franquista, ¿para usted eso es un error, no? Pero ten en cuenta una cosa, la historia hay que conocerla. Yo no estoy justificando, Yo no estoy justificando. Vamos a trasladarnos y vamos a remontarnos al año 33, 34. Se habla de memoria histórica, pero memoria histórica global, completa. Vamos a remontarnos, como te decía, al año 33 y 34 y 35.
La quema de conventos, la quema de iglesias, asesinatos a sacerdotes, asesinatos a cristianos por el solo hecho de acudir a misa. Eso lo tenemos aquí al lado. Eso lo tenemos aquí al lado. No me refiero a Cuevas del Becerro, lo tenemos aquí al lado. Sí. Es la historia que no podemos obviar. Pero entonces, eso cuando hay, justifica- cuidado que no lo estoy justificando, cuando hay una persecución atroz, contra una institución que lo único que hace en el mundo es el bien, todo el bien que puede, cuando hay una persecución atroz y después viene alguien, el que sea, y le abre los brazos, pues claro que se echan los brazos de ese alguien. Claro que se echan los brazos de ese alguien. Yo no estoy justificando el amparo o el respaldo a un régimen político. No. Estoy justificando, mejor dicho, recordando lo que pasó. Momentos históricos. Momentos históricos. Si a ti te persiguen, si yo te abofeteo, si te hago canallada, si te hago, y hay alguien que te dice, ven aquí que yo te defiendo, ¿tú qué haces? ¿Sigues conmigo o te vas? Tendré que ver quién es ese alguien, ¿no? Sí. En ese momento histórico concreto. En ese momento histórico concreto. Don Antonio, que no estoy justificando nada, cuidado. Vamos a dejar ya a un lado las polémicas, estamos terminando ya. Yo pensaba a la hora de hacerle la entrevista, las diferentes ceremonias que hace usted aquí. Usted aquí acaba de hacer un bautizo, da misa. Celebraciones que tenemos, no solamente yo, cuidado. Cuando hablamos de celebrar un sacramento, no es solo el sacerdote el que celebra, celebramos todos los que estamos presentes. El sacerdote tiene una función por su ordenación, por el sacramento que ha recibido, que es el presidir las celebraciones. ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué es lo que se hace en una parroquia? En la parroquia no solamente celebramos misa o administramos sacramentos, como el que ha llegado al final ya, el bautizo que hemos hecho esta tarde de Blanca. Hacemos otras cosas. ¿Qué hacemos en la parroquia? Pues mira, los tres pilares fundamentales de la Iglesia y por tanto de una parroquia son la liturgia, es decir, los sacramentos, las celebraciones de un bautizo, de una Eucaristía, de una reconciliación. Está la caridad, caritas, que debemos ir de la mano de la administración, en este caso del ayuntamiento, y después tenemos la formación. ¿Formación en qué sentido? Pues desde catequesis de niños, catequesis de confirmación de adultos, catequesis a ver si podemos ponerlo ya en funcionamiento el curso próximo, formación de hermandad y cofradía, etcétera, etcétera. Eso no lo tenemos todavía, pero a ver si lo podemos poner en funcionamiento. Y otras cosas. La vida de una parroquia o la vida de un cura no se resume ahí, en el altar. Eso es lo más importante, pero no se resume. Quería preguntarte, y lo introducía antes, por una ceremonia muy concreta, que son los entierros. Llega un momento en los entierros que usted deja el micro, deja el atril y se baja, y en torno a 10 o 15 minutos lanza un mensaje a los familiares y amigos de una persona que están destrozados porque hay un ser querido que se ha ido. ¿Qué siente usted cuando tiene que lanzar ese mensaje? Porque yo lo he escuchado varias veces y me ha llamado mucho la atención como usted intenta personalizar ese mensaje, que intenta, que los familiares no digan, este me está diciendo lo que le dice a todo el mundo. Usted intenta personalizarlo, usted pregunta la edad que tenía esa persona, usted intenta preguntar a lo mejor con quién se relacionaba más, intenta de alguna manera que ese mensaje sea lo más confortable posible, ¿no? Son momentos duros como el que celebramos ayer, una muerte inesperada, una muerte súbita de una persona joven como fue Paco en este caso. Son momentos duros por los que todos, y yo lo digo así, en los funerales, por los que todos hemos pasado. Todos hemos perdido, quizás tú todavía no, pero hemos perdido un padre, una madre, o un padre, una madre, en fin, un abuelo, una abuela. Por tanto, es fácil ponerte en el lugar de aquella familia que lo está pasando ahora. Es fácil ponerte. Y lo único que yo intento hacerles ver, primero la cercanía, no solamente mía. A veces voy a visitar
a las casas, otras veces por circunstancias no puedo ir, antes del entierro, no solamente mía, sino de toda una comunidad parroquial, de toda una comunidad parroquial. Son momentos, como te decía, especialmente duros, yo lo digo muchas veces, no hay momentos, dolor más fuerte, dolor más intenso que la muerte de un ser querido, porque toda muerte comporta una separación, entonces ese ser querido no lo vas a ver más. Entonces sí, intenta ser cercano. Yo por eso pues me bajo no solamente en los funerales, sino en la Eucaristía de por sí. A mí me cuesta trabajo estar ahí arriba, prefiero estar aquí, entre la gente, con la gente, pero especialmente en esos momentos de dureza, en esos momentos de especial dificultad, en esos momentos dolorosos, es cuando te tienes que hacer más cercano en la medida de tus posibilidades y hablarle pues de lo que es la muerte, que para el cristiano, como decimos muchas veces, pues es ese paso necesario que tenemos que dar para gozar y para disfrutar de la vida eterna, la dio Jesucristo, y la dio Jesucristo de la forma más ignominiosa, de la forma más dramática, en la cruz. Nosotros no vamos a morir, yo creo que crucificado, pero tenemos que dar ese paso, ir haciéndoles ver a la gente que la muerte es tan natural como un nacimiento, que a este mundo venimos con una misión y cuando cumplimos esa misión, que tenemos que descubrirla, pues nos tenemos que marchar. Pero nos tenemos que marchar hablando como creyentes para seguir viviendo de otra forma, más plena, más plena. Hemos terminado ya, Serafín, y bueno, no me gustaría que te fueras sin algo más que quieras añadir. Así que si hay algo más que quieres Nada, decir. que muchas gracias. Muchas gracias por venir a la parroquia, por hacernos visibles en el pueblo. Y nada, que no sea la primera y la última entrevista, pero que no sea la última vez que vengáis aquí, a esta casa, que es la casa de todos, la casa del Señor, y las puertas las tiene abiertas todo el mundo de Cueva. Es un placer estar aquí con vosotros y es un placer estar en la Cueva. Soy gente solidaria y muy generosa. Pues muchas gracias. Gracias a ti.